Buenas tardes, Rostislav. 590 días luchando por la vida. La primera pregunta obligatoria: ¿quién es Rostislav y quién es tu fundación? ¿A qué os dedicáis? Buenas tardes, José. Yo represento la Fundación Misión Kharkiv. Nos dedicamos al suministro de medicamentos en zonas de conflicto en Ucrania, mayormente en la provincia de Kharkiv. ¿Y cuál es el papel que están teniendo las ONGs, específicamente la tuya, y la relación que tienes con otras ONGs en el conflicto? Pues yo diría que es crucial, especialmente desde el principio, cuando pocas personas sabían lo que va a pasar el 24 de febrero. Hubo un movimiento enorme de voluntarios que después se convirtieron en ONGs, algunos, y yo diría que la parte crucial eran los primeros 4 o 5 meses de la guerra. Ahora todos admiten, todos los hospitales admiten que no podrían funcionar sin ayuda humanitaria, sin ayuda de voluntarios, o sea, antes de que han llegado las grandes ONGs. Y esto, o sea, para un español que no lo puede entender, porque yo el otro día pues tuve que ir a urgencias, fui a urgencias, me atendieron, tuve que comprar un medicamento en una farmacia, la compré y tenían todo, y que si no lo encuentras en esa farmacia lo puedes encontrar en otras 50 farmacias que hay en la ciudad. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Tanto en las zonas que están cerca del conflicto como incluso las ciudades que están recibiendo impactos de artillería diariamente, ¿no? Porque se ha visto, por ejemplo, ayer mismo que Rusia está atacando de forma indiscriminada ayer 10 poblaciones y el centro de una ciudad con un ánimo de atacar directamente edificios de civiles, ¿no? Sí, pues antes yo no tenía nada que ver con el mundo humanitario. Yo era matemático, trabajaba en la Universidad Autónoma de Madrid y a mí me pilló el conflicto de visita familiar, justo cuando yo estaba pensando en quedarme en Ucrania por unos meses, terminar de escribir la tesis y volver a Madrid. Y no tenía nada que ver con el mundo humanitario en absoluto y ni imaginaba que me tocara vivir una guerra. Pero cuando empezó todo no es de la forma que nos imaginamos. O sea, una guerra no son gente con metralletas en tu patio. La guerra, al menos a Kharkiv, llegó de repente, y la guerra es más de escuchar una explosión, tener el estrés, tener el pánico, aguantarlo y después, como la vida continúa normalmente hasta el siguiente impacto. Pero ¿qué pasa? Que cuantos más impactos hay, más sufre la ciudad, más muertos hay y menos entras en pánico y más te acostumbras. Y fíjate a dónde hemos llegado. O sea, ya han pasado casi 20 meses, ¿no?, de la guerra. Por ejemplo, ayer se dio el impacto de un misil Iskander de Rusia justo en la calle donde yo paso cada día para ir al trabajo. Y 2 niños murieron en ese ataque, ventanas destrozadas, hormigón arrancado por todas partes, pero en el edificio de enfrente hay una cafetería normal y corriente como en Madrid. Obviamente la ola de presión pues hizo explotar los cristales, pero fíjate, nos hemos acostumbrado tanto que el impacto fue a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana la cafetería abrió y siguió sirviendo cafés a gente, sin cristales, sin nada. Yo diría que hemos sufrido un daño psicológico continuo, pero nos hemos acostumbrado hasta tal forma de que esto es normal, hasta se puede encargar café a 15 metros de donde hubo impacto. Y yo me imagino que este efecto varía mucho también por zonas, ¿no? Porque hay, digamos, ciudades muy grandes que están muy cerca del frente, hay otras ciudades, por ejemplo, Leópolis, que está creo que 800 kilómetros, igual alguno más, tú seguro que lo sabes mejor, que aún así están siendo atacadas, pero digamos que el nivel de intensidad de estrés que está sufriendo la población no es el mismo. ¿Cómo está viviendo la población? La guerra en Ucrania es una guerra balística, es una guerra de artillería, más que nada. Entonces,
si tienes muy mala suerte te puede alcanzar de misma manera en Leópolis si vives cerca de la infraestructura crítica, por ejemplo, que en Kharkiv también. Es lo que pasa, que algunas ciudades han tenido la etapa del fuerte asedio, como Kharkiv. ¿Vale? Kharkiv ha sido asediado durante, creo que son 6-7 meses del fuerte asedio. Entonces nos hemos acostumbrado a escuchar explosiones y diferenciar las explosiones, de que si es un mortero, de que si es un lanzacohetes múltiple, de que si es nuestra defensa antiaérea o si ha caído algo más grande. Vamos a volver un poco al inicio, ¿no? Tú has comentado que estabas allí, eres ciudadano español, creo que esto es una cosa muy importante. ¿Puedes contar un poco tu situación personal y cómo, siendo ciudadano español, al final decides, que esto es muy relevante, ¿no? Decides irte a un sitio de conflicto y encima además una zona peligrosa? ¿Nos puedes contar un poco qué te ha motivado y un poco explicar tu situación personal? Bueno, yo vine a España cuando tenía 6 años, en el 1996. Me quedé con mi padre, que es ucraniano también, que se mudó durante Perestroika. Obtuve la nacionalidad y después mi vida siempre ha sido un vaivén entre dos países, así que conozco los dos mundos perfectamente. Y sí, como decía, no me imaginaba vivir una guerra ni me imaginaba que voy a trabajar en el mundo humanitario. Yo quería dedicarme a la ciencia. Pero el hecho de sufrir un conflicto te cambia la mente. O sea, cuando sales al mundo normal, por así decirlo, cuando llegas a España o sales de la frontera, sales a Polonia, te sientes diferente. Te sientes diferente porque es como entiendes que el mundo todavía está muy mal y no te sientes cómodo incluso teniendo tranquilidad y todo, porque sabes que hay mucha gente que está sufriendo. Entonces es lo mismo lo que vemos ahora, la atención de los medios a Ucrania está bajando, ¿verdad? Pero yo creo que más que nada es porque la gente no entiende muy bien cómo de verdad de mal están viviendo otra gente. Y no digo solamente en Ucrania, en otros países también. Esto es relevante. Totalmente de acuerdo. 590 días, me gustaría hacer un repaso muy rápido porque si no estaríamos mucho tiempo. Yo hice una presentación en redes sociales contando un poco los acontecimientos que yo consideraba desde la visión de España más importantes a lo largo del primer año de guerra, ¿no? Pero sí, yo creo que sería muy interesante cómo lo has vivido tú, ¿no? Voy a enumerar un poco y luego cuenta un poco lo que te apetezca contar, ¿no? Yo creo que primero el tema de la invasión, ¿no? Vimos las fotos de las caravanas kilométricas de tanques. A mí esto me impactó mucho en medios de comunicación. Nos decían que iba a arrasar el país en 3 días. Nosotros desde aquí es lo que pensábamos que iba a ocurrir. Luego imágenes terribles en donde se veían vídeos de cómo el ejército ruso estaba matando, que se veía en el vídeo a civiles en coches, mientras la propaganda estaba diciendo que no estaba ocurriendo nada. Mes de abril hubo muchísima polémica en España, supongo que lo sepas, por el tema de la temperatura, ¿no? Aquí nos dijeron que teníamos que bajar 1 grado la temperatura y había auténticas quejas cuando allí la población estaba con sus casas a 9 grados, ¿no? El invierno duro ucraniano. Bucha, Mariupol, Kremenchuk. Tenéis que hacer algo con los nombres, ¿eh? Esto no hay quien lo pronuncie. De nuevo, el ataque a la estación de tren, todas las noticias que han salido de la Corte Penal Internacional del rapto masivo de niños. Sí que es cierto que hemos visto también muchas campañas de solidaridad, pero claro, al final esto estás apagando un fuego con gotas de gotero, ¿no? Bueno, tengo un montón de acontecimientos. A ver si puedes tú contar un poco cómo se vive esto siendo español y estando allí, ¿no? Porque esto no es... Nosotros encendemos la televisión, mucha gente tiene un impacto a veces de 30 segundos, 1 minuto, de qué ha pasado esto, pero claro, allí es tu día a día, ¿no? A ver si puedes un poco contar estos 590 días, cómo los has vivido. Pues, a ver, voy a empezar igual que creo que cualquier ucraniano, 5 de la mañana, pues
explosión y mi primer pensamiento fue que alguien está tirando fuegos artificiales a lo mejor, pero cuando tembló la casa ya me enteré de que no y la guerra ha empezado. Lo curioso es que sí, o sea, estábamos por Messenger intentando tranquilizar a nuestros amigos, pero yo me acuerdo a las 6 de la mañana, una hora después, yo volví a la cama y dormí. Porque sabía que ya no puedo hacer nada, es de tarde, tendré que levantarme con más fuerzas y intenté dormir. Me puse tapones y dormí una hora más. Después sí, yo creo que fui el único español que estaba durante el fuerte asedio de Kharkiv y entonces mi trabajo era reportar a los medios qué es lo que estaba pasando. Desde impactos hasta el tema con saqueadores por la calle. Después me vi enfocado enteramente a la ayuda humanitaria y el enlace con España, yo diría que la noticia que nos afectó más es, yo me acuerdo, había justo huelga de transportistas. Y yo me acuerdo que esto nos afectó bastante al recibir la ayuda y a mandar los camiones a Ucrania. Después sí, nos hemos acostumbrado hasta octubre a vivir durante el asedio. Hubieron días cuando 2 veces el ejército ruso intentó entrar a Kharkiv, que ahí es cuando nos escribíamos, o sea, nos manejamos mucho por los Messenger en la ciudad y nos escribíamos no salir a la ciudad ahora mismo porque habían canales donde ponían imágenes por calles que yo conozco y viendo soldados rusos desplazados. Después, el siguiente paso importante para mí es el retomar los territorios de Kharkiv. O sea, han liberado el total de la provincia de Kharkiv y esto fue un gran hecho. Y hemos estado ahí, hemos estado llevando medicinas, hemos estado entre los primeros en llegar a gente que no ha visto medicamentos durante 200 días. Y no tenían acceso a diagnóstico cualquiera. Por ejemplo, cuando llegamos a pueblos, ya que nos dedicamos en Misión Kharkiv más a oncología, pues llegamos a pueblos y nos encontrábamos con gente con el cáncer en estado 3 y 4, porque no han tenido acceso al diagnóstico recién y ahora pues tienen que tomar unos tratamientos más fuertes. Diciendo que lo que me afectó más al entrar al territorio desocupado, quizás lo que me impresionó más es vi cadáveres de soldados rusos y todos tenían, hay niños aquí, no sé si está bien decirlo, estaban cadáveres y cada uno tenía el cráneo, la cabeza aplastada totalmente. Yo empecé a preguntar por qué son todos. A ver, 1 o 2 lo entiendo, pero son todos así, a escala masiva. Y me explicaron que lo hacen aposta el ejército ruso cuando retrocede, si hay sus muertos caídos, les hacen esto para que nosotros no podamos reconocerles, contactar con sus familias en Rusia diciendo que su familiar ha muerto aquí. Y también sirve para el lado ruso porque no pagan la recompensa a los familias de los caídos del otro lado. Y sí, esto me impresionó creo que más de la desocupación de la región de Kharkiv y después hasta ahora hemos visto que la frontera se está estabilizando. Bueno, el siguiente es Bakhmut. Y obviamente lo que mencionaste tú en Bucha, lo que pasó es increíble, pero si preguntas no preguntas, algunos de los periodistas rusos dicen que no les sorprende. Es decir, es una táctica que ya han implementado en otros países antes. Antes de volver un poco a que nos cuentes más cosas sobre tu fundación, me gustaría mencionar un tema. El 10 de octubre del año pasado, pero ya estamos muy cerca del 10 de octubre, empezó a haber una campaña bastante intensa para tumbar la red energética, ¿no? Y vimos como de repente hubo ataques masivos contra centrales térmicas, aerogeneradores, subestaciones, con objetivo claro
en todo el territorio, además de tumbar totalmente la red. Por ejemplo, las líneas de transporte desde la central nuclear Zaporizhzhia hacia el norte para evitar las exportaciones de energía, ¿no? Algo que resulta inimaginable para alguien que vive en España es cómo es la vida sin luz, ¿no? O sea, yo es que no, a mí se me corta la luz 2 minutos y ya me pongo súper nervioso, empieza a pitar el congelador. Claro, vosotros habéis tenido hasta cortes de 18 horas, ¿no? ¿Cómo es vivir en invierno en Ucrania teniendo cortes de luz continuos? Sí, los cortes de luz han empezado, yo creo que desde el principio del todo, pero han aumentado, cuando has dicho tú, en octubre del año pasado. Bueno, lo primero es, yo no diría que es un susto, porque en Ucrania habían cortes de luz antes. O sea, no podría decir que estamos muy acostumbrados a esto, pero sí, hubieron en Kharkiv al menos 3 veces, hubieron apagones totales. Y pues intentas buscar linternas, generadores. Al cabo de 6 horas empieza a funcionar muy mal la red de móvil. También en unas horas ya no hay agua caliente porque todo está enlazado. O sea, lo único que esperas que los servicios comunitarios que lo reparen. La verdad es que lo han estado haciendo muy bien. O sea, han sacado reparaciones en tiempos increíbles, yo creo. Pero sí, tienes toda la razón, y este invierno seguramente será el target principal del ejército ruso, las centrales eléctricas. ¿Y tú que conoces a los españoles y a los ucranianos, tú crees que esta fuerza a la que están resistiendo es un tema cultural, de que realmente, o sea, sois distintos, ¿no? Pero yo percibo así, yo veo que esto pasa en España y vamos, yo no creo que tendríamos tanta resiliencia como tenéis vosotros, ¿no? Pero tú, como conoces las dos culturas mejor, ¿qué piensas de esto? O sea, es sorprendente, ¿no? Es imposible putear más a una población y la sensación que da. Y también cuéntame un poco cómo lo ves, que es que la sociedad civil ucraniana cada vez está más convencida de que tienen que seguir adelante y que tienen que luchar, ¿no? Sí, si nos vamos al aspecto cultural, y yo diría que hemos sido diferentes de mucho antes, no solamente de cuando empezó la guerra. La guerra simplemente pues lo ha expuesto, ¿no? Para mí, el año 2022, si yo tuviera que escoger una palabra para llamar ese año para mí, pues sería verdad. Esa es la palabra que definiría ese año, porque todas las máscaras se han quitado. Sabemos quién es el agresor, sabemos la verdad de cómo podemos reaccionar, sabemos qué pueblo somos, sabemos quién nos ha traicionado también, sabemos muchas cosas de nuestros amigos que se han ido al otro bando también. Entonces yo diría que la verdad es una palabra que lo engloba todo. Pero sí, cuando empezó la guerra, la segunda parte, porque la guerra empezó en el 2014, yo diría que nos ha dividido incluso más, y nos hemos alejado en bandos que no se unirán en muchas décadas, seguramente. Hemos hablado un poco de pasado y de presente, vamos a hablar un poco de futuro, ¿no? Lo primero, la población. ¿Cuáles son las necesidades más acuciantes que tiene ahora mismo la población? Recursos y dinero. La guerra en Ucrania no es el mismo conflicto que pasa en países de África, en Asia. Tenemos voluntarios, muchísimos voluntarios, tenemos personal cualificado. Lo que nos hace falta son recursos para seguir luchando. Y sin ayuda de Europa, yo lo digo sinceramente, sí, caeríamos ya. Y bueno, yo entiendo, tú como una parte activa en esta gestión de recursos, nos puedes contar un poco cuáles son tus proyectos más interesantes que tenéis, digamos, yo me imagino que tienes un montón de ideas de proyectos que estáis lanzando. ¿Nos podrías contar un poco, así a grandes rasgos, cuáles son tus principales proyectos estrella para con estos recursos seguir aguantando pues hasta que por fin esto acabe? Sí, ahora mismo lo que es la ayuda humanitaria a Ucrania se ha dividido en 2 partes. La primera parte es la ayuda humanitaria en material, en bienes, en medicamentos, llevando a hospitales.
se hacen cargo de esto actores internacionales muy grandes, ¿no? Como las agencias de la ONU, por ejemplo. Al principio esto era importante a nivel voluntarios también, ahora ya no tanto, diría. Y la otra parte es crear proyectos en Ucrania que sean sostenibles para mejorar sistemas que funcionaban de antes, por ejemplo el sistema de salud. Nuestro proyecto más grande, con capitalización 12 millones de dólares, es el proyecto de oncología. Sí que existen programas estatales en Ucrania en oncología, pero lo que nos diferencia a nosotros es que les estamos apoyando. Y ¿cómo funciona? Nos llega un paciente, si tenemos los fármacos para él, reservamos todo el tratamiento entero de quimioterapia, si hace falta, si son 5 o 6 meses, reservamos todas las sesiones y somos muy rápidos. Requerimos una serie de documentos del paciente, del oncólogo clínico, pero el paciente sabe que durante esos 5 o 6 meses no se tiene que preocupar por los fármacos, no tiene que entrar en deudas, no tiene que pedir dinero a familiares. Y yo creo que es crucial dar esta confianza de que va a recibir su tratamiento en un país muy inestable donde encima hay una guerra. Y estamos colaborando con el gobierno, ayudándonos mutuamente y coordinando los recursos que tiene el gobierno, el que tenemos nosotros y los que podemos atraer. Misión Kharkiv se especializa ahora en proyectos médicos sostenibles. Por ejemplo, comentabas el problema de centrales eléctricas que están apuntando diariamente ahí. Hemos lanzado y hemos ya empezado el proyecto de proporcionar botiquines de control de hemorragia y también hacer training para el personal. En una central puede haber 2.000 trabajadores y hay que enseñar a cada una de ellas cómo poner un tourniquet, cómo se utiliza un bandaje, porque no lo saben y tampoco tienen material. Entonces el proyecto es este. También dispositivos de inclusión. Esto siempre yo diría que ha sido un problema en el país. Lo que son sillas de ruedas, material inclusivo, tenemos un proyecto ahí. Seguimos desarrollando proyectos médicos viendo la necesidad. Es decir, tenemos 2 empleados, la coordinadora médica y la farmacéutica, que diariamente su trabajo consiste en buscar problemas en el sistema de salud ucraniano, ver cómo esos problemas están atacando diferentes actores e incluso el propio gobierno, y los problemas que faltan intentamos entrar ahí nosotros. Bueno, vamos a intentar dejar códigos QR de estos proyectos por si alguien quiere tener más información. Para casi acabar, porque tengo una última pregunta, ¿qué le querrías decir a cualquier persona que te esté escuchando, ¿no? Que haya escuchado todo esto? ¿Qué mensaje le querrías dar? ¿Cuál sería para ti la principal necesidad o el principal mensaje que te gustaría que les llegara, ¿no? Yo diría que si la gente entiende lo que está sufriendo otros en el mundo, yo diría que estaría muy bien que todos entendamos muy bien la frase de que tu vida de verdad empieza cuando has ayudado a alguien. Si todo el mundo se queda con esta frase, ya no habrá tanto malentendimiento de qué es lo que hace un trabajador humanitario, por qué es importante, por qué tengo que donar. Estas preguntas ya dejarían de existir. Y mi última pregunta, ¿cuál es tu esperanza de Ucrania para el futuro? Vamos a ganar. Obviamente, bueno, ya hemos ganado, ahora tenemos que ganar el ejército. Muchísimas gracias, ha sido tremendamente interesante. Espero que todos los que estén escuchando les haya encantado, como a mí, y esperamos pues, que tengas mucho éxito en tus proyectos. Muchas gracias por invitarme.